Hola, buenas tardes. Estamos en el último día del Congreso MUTIS. Hoy estamos con la mesa llamada Cuerpo, Territorio y Comunidad. Y estamos con tres investigadoras con investigaciones muy interesantes. Una de ellas es Zoila Choger. Bienvenida, Zoila. Y estamos también con Diana Delgado y con Diana Luque. Bienvenidas, chicas, y vamos a comenzar entonces primero con Zoila. Para contar un poco su trayectoria, Zoila es humana, Miss Chile, actriz cerrajera titulada de actuación teatral de la Universidad de Chile, máster en artes del espectáculo vivo de la Universidad de Sevilla, doctoranda de la Universidad Autónoma de Barcelona de Estudios Teatrales y actualmente lleva a cabo la investigación El vuelo del cóndor sobrevolando el territorio corporal andino, la cual busca establecer los estados de conciencia corporal de las expresiones festivo-rituales del territorio de los Andes centrales. Su trabajo se desarrolla en la actuación, en la investigación práctica teórica, la pedagogía teatral y artística. En ellos aborda temáticas que ponen en conflicto el sentido de la identidad del Apayala, las temáticas sobre género y la formación educativa de los y las niñas. Bajo estos principios, ha participado en distintos seminarios relacionados con la antropología y fenomenología corporal, la educación artística, la creación escénica, la economía creativa, la conformación de industrias creativas y el fomento lector infantil. Su título de la ponencia de hoy es La necesidad corporal de un territorio: visibilización, amplificación de las conciencias corporales a partir de la cosmovisión andina. Sin más, te escuchamos, Zoila. Eh, ok, muchas gracias, Jimena, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ahora. Y ahí, no digo nada. Ya, muchas gracias por el espacio y el tiempo y sus escuchas. Y bueno, el objetivo de esta ponencia es plantear la problemática existente en la construcción epistemológica actual en torno a los estudios sobre el cuerpo, la corporalidad y la corporeidad desde distintas disciplinas, así como presentar el hallazgo de términos en el idioma quechua que dan cuenta de la concepción corporal de las culturas originarias del territorio de los Andes centrales. Este es un trabajo de investigación que apela a contribuir, expandir los espacios de reflexión de las ciencias del teatro o teatrología, entendiendo y creyendo en la capacidad del arte teatral para producir diferentes tipos de conocimientos obtenidos mediante la experiencia y el razonamiento en forma rigurosa, sistemática, crítica y fundamentada, de la cual surgen principios y leyes generales validados por una comunidad de expertos y expertas o especialistas, porque recordemos que no todos y todas se encuentran en la academia institucional. Bueno, y por esta razón se hace necesario los espacios de reflexión para configurar, validar y empoderar los conocimientos originados desde el arte teatral, con el fin de establecer una base sólida de insumos teórico-prácticos que colaboren en el desarrollo de esta ciencia. Y en base a esta premisa, entenderemos por conocimiento, insumo teórico práctico o pensamiento teatral el saber generado por los y las artistas, los y las técnicas y o los y las agentes de producción teatral, quienes investigan desde, para y sobre la práctica del teatro. Con estas categorías, yo me reconozco como artista investigadora porque pongo a disposición mi saber práctico, reflexivo, sensible para generar, visibilizar, identificar, transmitir y registrar insumos teóricos que colaboren en el desarrollo del campo de la filosofía de la praxis artística, es decir, lo que acontece en el acontecimiento teatral. Bueno, para introducir en la temática de esta investigación me es inevitable no referirme al contexto de la Abya Sur. En 2019 hubo un gran estallido social en el territorio que se dio en los países de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú. Yo me voy a detener en el caso chileno porque, aparte de ser mi país de origen, estuve presente en el estallido social que, además de evidenciar una gran cantidad de demandas, conllevó también un profundo proceso de concientización de la corporalidad, la corporeidad, la decolonialidad y la violencia epistémica. Lo más llamativo de estos conceptos es que fueron concientizados tanto de manera teórica como desde la práctica, porque se evidencian manifestaciones o expresiones simbólicas que dan cuenta de ello.
Es así como lo podemos ver a través de los diferentes ejemplos que voy a presentar. La primera es una práctica que se ha dado constantemente, que es el derrocamiento de estatuas. En este caso podemos ver la estatua de Pedro de Valdivia en la Plaza de Independencia, en Concepción, en octubre de 2019. Y es un personaje que se ha repetido mucho en este tipo de prácticas, porque además están estos otros dos ejemplos. En el caso izquierdo, uno muy curioso, porque es el busto de Pedro de Valdivia en el puente Pedro de Valdivia en la ciudad de Valdivia. Aquí Pedro fue derrocado, rayado y luego colgado en un puente que lleva su nombre, en una ciudad que lleva su nombre, y es una acción que devela un triple enjuiciamiento simbólico. Y en el caso de derecho, tenemos otro busto de Pedro de Valdivia en la Plaza de Armas de Cañete, en Valdivia también, al cual fue derrocado, y se le grafiteó un particular elemento en su pecho. Siguiendo con esta práctica, en el lado izquierdo tenemos el busto de José Menéndez Menéndez a los pies del indio Patagón, que esto ocurrió en Punta Arenas en noviembre de 2019, también estallido social. Y José Menéndez Menéndez es reconocido como el mayor genocida de la comunidad Selkman, y por ello aquí también se puede apelar un tipo de justicia simbólica al derrocar, rayar y poner a los pies de esta otra estatua, junto con la consigna Menéndez Brown asesino. Estamos hablando de alguien que murió en 1918 y aún persiste un enjuiciamiento social. Entonces, también tenemos a la derecha, tenemos otro tipo de acción, que es la reivindicación e intervención de una estatua. Es el monumento a Caupolicán en la cabeza del busto militar de Dagoberto Godoy, y a ella se le inserta una bandera mapuche y se le incorpora la consigna Nueva Constitución o nada. Fue un presagio de lo que pasó hace unos meses con el plebiscito. Bueno, asimismo, hay otras manifestaciones en la capital donde aparecen expresiones de la comunidad Selkman también. A su izquierda uno muy llamativo, porque ya de frentón es un espíritu Selkman, Kotax, enfrentándose directamente con la policía. Y en el caso de la derecha tenemos a cuerpos pintados, de acuerdo a la iconografía de esta comunidad. Bueno, cabe destacar que la comunidad Selkman aún no es reconocida por el Estado chileno. Para este referente, vamos a retroceder un año antes del estallido, 2018, y es una manifestación por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por el contingente policial chileno. Y aquí vemos como dos mujeres mapuches se enfrentan a la policía, pero desde su propio lenguaje, desde su propia concepción o cultura. Bueno, por otro lado, ese mismo día y en el mismo lugar, la manifestación finaliza con la intervención del colectivo The Light Love, con la cara del comunero mapuche proyectada en los edificios que rodean la plaza, en la que se lee una consigna del poeta Raúl Zurita, que su rostro cubra el horizonte. Con esto nuevamente tenemos el cuerpo interviniendo en la realidad, la ciudad, la contingencia, el espacio y tiempo. Volvamos a 2019, nuevamente con el colectivo de Light Love, donde interviene el ojo del Cristo ubicado en el frontis de la Universidad Católica de Chile. Aquí vemos un ojo sangrante porque evidencia un suceso corporal social que va a desencadenar repudio y a la vez generó y genera aún una gran cantidad de expresiones artísticas. Hablo de los casos de las 331 víctimas de lesión o trauma en sus ojos, de las 21 personas que sufrieron estallido o pérdida de globo ocular por estar manifestándose. Entonces, ¿qué pasaba en la ciudadanía? Cada vez que uno o una se enfrentaba o caminaba por la calle y se encontraba con un agente policial, uno hacía este gesto y lo miraba y pasaba. Era una denuncia corporal simbólica sobre el repudio que se había sobre las víctimas. En ese entonces hubo muchos casos terribles. Uno de ellos fue el de Gustavo Gatica, un joven estudiante de la Universidad de Humanismo Cristiano que perdió sus dos ojos manifestándose. En homenaje, la universidad en la que estudiaba realizó este mural llamado Ojos para el Pueblo. Otra vez, el cuerpo interviniendo la realidad, la ciudad, la cotidianidad, la contingencia, el espacio-tiempo. Para finalizar, voy a terminar con una expresión alegre y otra bastante controversial. La primera, la infaltable, el que baila pasa. Esta fue una dinámica social que se dio en el estallido, donde se les solicitaba a los conductores y a las conductoras una danza. ¡Ay, perdón! Vuelvo atrás. Se les solicitaba una danza para hacer aglomeración de autos, aglomeración de personas y a la vez propiciar un espacio de desahogo e intercambio social. Esta práctica fue penalizada por el gobierno con una pena que si a ti te pillan haciendo eso o bailando en esta dinámica, puede llegar a los 61 días o los 540 días de cárcel.
Y por último, voy a hacer una última que ha tenido contingencia durante la semana, el controversial Baquedano, porque es una estatua que está ubicada en el centro de Santiago, en la plaza donde están todas las manifestaciones sociales desde el estallido social. Fue hecha en 1928 por el escultor Virgilio Arias y es de bronce. Él en sí fue un personaje militar, conservador, que participó en guerras, contrarrevoluciones y también en la ocupación del Gualmapu, el territorio mapuche. Entonces, es un ente militar que pasó a ser odiado, que pasó a ser concientizado de su historia y que por las manifestaciones pasó a ser intervenido también. Aquí vemos una, por ejemplo, esta fue para el Día Internacional del Aborto, esta fue para una manifestación LGTB, aquí fue para una manifestación por las víctimas de trauma ocular, y estas son diferentes formas que ha llevado y que también llevó a muchos memes. Por ejemplo, aquí General Baquedano te sientes hoy. ¿Y qué pasó? Con tanta intervención de la escultura, que era militar, era céntrica, era estratégica, llegó a que este último fuera removido. Ya no había más que hacer. No más cuerpos, no más intervención. El gobierno y el Consejo de Monumentos Nacionales la removió el viernes pasado, y cabe destacar que esta estatua era custodiada por contingente policial día y noche. Aquí vemos una foto del viernes pasado, en la madrugada, donde ya no hay más General Baquedano. ¿Qué pasó? Hasta hace último, estos días. Este es el último acontecimiento. No más cuerpos, no más intervenciones, se cierre perimetral del Monumento General Baquedano, y ahora ya se están pensando qué cosas se van a hacer, si se van a intervenir las murallas, todos estamos pensando qué hacer. Bueno, para finalizar, aquí es una de las pocas intervenciones que he logrado encontrar. Ojalá nos hubieran cuidado así los ojos. Otra vez el cuerpo interviniendo en la realidad, la ciudad, la cotidianidad, la contingencia, el espacio-tiempo. Bueno, con estos ejemplos quiero dar cuenta de este despertar corporal, del reencuentro con el cuerpo expresivo, del proceso de concientización corporal, de la corporalidad y principalmente de la decolonización epistémica a través de prácticas simbólicas que conllevan inevitablemente a entender, encarnar de otra forma los cuerpos, nuestros cuerpos. Y a partir de ello considero que desde el arte escénico es imperioso y necesario que, en primer lugar, el conocimiento práctico sea una forma válida de conocimiento, y por otro lado, que como artistas escénicos de Labia Yala seamos conscientes de que tenemos que generar un tipo de conocimiento corporal desde la práctica que considere las cosmovisiones y saberes de nuestro territorio. Porque esto me lleva a reflexionar si es posible establecer nuestra propia concepción del principal elemento que ejecuta la práctica del cuerpo. En ese caso, ¿qué es lo que la compone? ¿Puede identificarse una corporeidad particular a partir del estudio de expresiones territoriales? ¿Existe una nueva noción de corporeidad modificada irremediablemente por el proceso de colonización y el desarrollo del sincretismo cultural? ¿Se debe hablar de una nueva noción de corporeidad? Para dar respuestas a estas preguntas, y como parte de mi tesis doctoral en la que analizo una figura ritual de diferentes festividades andinas, he efectuado como la siguiente metodología: profundizar las distintas acepciones del término cuerpo, corporalidad y o corporeidad, ya sea como objeto de estudio, materialidad, soporte del ser, punto de partida metodológico, lugar de percepción y o cognición, revisando ámbitos disciplinares que contienen y proveen de un nutrido paisaje de herramientas conceptuales a la teatrología y la filosofía de la praxis teatral, en específico al planteamiento de mi investigación que busca establecer una base epistemológica que se complemente con la concepción corporal del territorio andino. Entre esas disciplinas se destacan la antropología, la sociología del cuerpo, la etnografía, la fenomenología del cuerpo, la fisiología y las ciencias cognitivas. Pero, sin embargo, aparece una gran problemática. Si bien en ellas existen aportes de autores y autoras tales como Marcel Mauss, Maurice Merleau-Ponty, Herbert Read, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Judith Butler, David Le Breton, Constance Classen, que si bien hacen grandes aportes a esta disciplina, todos y todas poseen una experiencia territorial diferente, una experiencia territorial occidentalizada. Y por ello ha sido necesario buscar referentes del territorio como Katza Cachihuango, Patricio Guerrero, Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Enrique Dussel, Rodolfo Puch, Ramón Grossfogel, Rodrigo Albán, Franz Fanon, y mis favoritas, Catherine Walsh, María Lugones, Zulma Palermo, Silvia Rivera, Rita Segato, Silvia Citro, Patricia Cherry, Elina Matoso, Raquel Guido, Adit Polhasser, Eliana Diegues, que va a estar en un rato.
Entonces, gracias a la visión de estos autores y autoras, he llegado desmenuzadamente a complementar una fenomenología corporal del territorio. Es decir, para esto me baso en los principales postulados de Merleau-Ponty en sus conceptos de visión unidual, corporeidad y corporalidad. Entenderemos por visión unidual que la mente y cuerpo se conforman en una unidad indisoluble, que la corporeidad es la conciencia de ser un cuerpo, una capacidad que es activa el entorno de un individuo, y que la corporalidad es la conciencia de tener un cuerpo, o sea, que activa una capacidad del estado interior del ser. Sumado a ello, esto se complementa con conceptos del idioma quechua que dan cuenta de otras posibilidades de conciencia corporal, como el runayay, que es la conciencia interna del ser, el runakai, que es la conciencia del ser junto al entorno macro y micro, el ayuyay, que es la conciencia de identidad corporal familiar, y yaktatai, que es la conciencia de pertenencia corporal y comunitaria. Todos ellos se engloban en el suma causa y conciencia del buen vivir. Quisiera agregar a modo de bonus pequeño otra palabra que hallé, que es de la comunidad yagana, que es la del extremo sur de Chile, que evidencia también un caso específico de la conciencia corporal, y es la palabra mamilapinatapai, que es muy específica, que significa mirada entre dos personas en la que cada una espera que la otra realice una acción que ambas desean, pero que ninguna se atreve a iniciar. O sea, ya es un tipo de conciencia así corporal, así como que extrema. Pero, ¿qué quería analizar? Bueno, entonces desde este ejercicio de complementariedad conceptual, se aboga por una descolonización epistémica, visibilizando y empoderando saberes territorializados, profundizando en las conciencias corporales de la zona cultural andina. Desde esta perspectiva antropológica, es necesario tomar en consideración las cosmovisiones propias de los territorios al pensar en sus fenómenos culturales, sobre todo en el caso de la teatrología actual, que comprende y difunde la necesidad de producción de saberes territorializados, debido a la identificación de diversas y diferentes expresiones teatrales construida a partir de procesos de subjetivación de comunidades específicas en contextos geográficos, histórico-culturales determinados. Con esta apertura de análisis, se acepta la idea de la configuración de cartografías radicantes y a su vez dialogantes, que al ser contrastadas entre sí, dan cuenta de las relaciones y o diferencias de las expresiones de un territorio. Es decir, en este caso, no se apela a la destrucción ni a una pelea eterna con el continente europeo, sino que muy al contrario, complementar los avances conceptuales visibilizando los saberes territoriales que por mucho tiempo han sido omitidos por los análisis de las diversas disciplinas. Y por otro lado, para finalizar, se establece que la cosmovisión andina y el idioma quechua poseen un marco conceptual que permite la construcción de una fenomenología corporal propia de su territorio, que puede enriquecer el análisis de las manifestaciones festivos rituales del Abya Yala, así como las que han aparecido en el último tiempo, para que en algún momento, espero sinceramente no muy lejano, podamos configurar la historia corporal del Abya Yala. Muchas gracias, espero les haya gustado. Muchas gracias, Zoila, por esta exposición, sobre todo por lo contingente. Ahora vamos a seguir con Diana. Diana Delgado, les cuento un poco que ella es investigadora en artes escénicas, licenciada en comunicación, máster en práctica escénica y cultura visual. Escribe la tesis en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza con la dirección de Victoria Pérez Royo, y actualmente es parte del equipo directivo del máster en práctica escénica y cultura visual. Es agente cultural independiente, está vinculada a la curaduría y la mediación y la creación artística. Entre sus últimos trabajos están el libro agotado en colaboración con el coreógrafo Vicente Arlandís, el investigador Miguel Martínez y la editora argentina Gabriela Jalac, la curaduría del ciclo de performance de sitio específico en el Centro Cultural Conde Duque, Dame Cuartelillo, y el comisariado de la temporada 2017-2018 en el Teatro Pradillo, junto con el creador Jaime Vallaure. Su título de la ponencia es Cuerpo, Memoria y Territorio en Light Years Away, de Edurne Rubio. Cuando gustes, Diana. Hola a todas, a todos, a todes. Quería empezar esta presentación poniendo un pequeño vídeo del comienzo de este trabajo escénico para situarnos un poco. Quien pueda estar en la oscuridad, o sea, bajar la persiana o, bueno, sería mejor
e incluso si queréis, mientras yo hable, cerrar los ojos también sería mejor. ¿Ok? De momento vamos a empezar con esta cuestión. Chan, chan, chan. Aquí. Aquí. A ver. Ya, doble, claro. Welcome to Ojo Guareña. We are in one of the biggest caves in Europe. My name is Edurne, and we will walk together for 1.5 kilometers. We will be out in 1 hour. Ojo Guareña means the eye of the Guareña, and the Guareña is one of the 3 rivers that made this cave. Bueno, quería empezar con esta imagen, que es la imagen del público entrando en una sala que está a oscuras. El público entra siguiendo a un acomodador y lo que vemos en escena es oscuridad. Oscuridad que está solo iluminada por una pequeña luz de una linterna de LED y detrás de esa linterna escuchamos la voz de Edurne Rubio. Bueno, si habéis seguido el audio, que estaba un poco bajo la ganancia, ella lo que dice es: bienvenidos a Ojo Guareña, estamos en una de las cuevas más grandes de Europa. Entonces, a mí me interesó mucho esta performance porque desde el primer momento instala una dimensión imaginaria a partir de la operación estética de asimilar la oscuridad del teatro a la oscuridad de una cueva, con un enunciado performativo: estamos en una cueva. Un enunciado que es eficaz en el contexto de un teatro y que directamente propone un espacio imaginario que podemos habitar en común, la artista y el público, porque lo que ella nos está proponiendo es hacer un recorrido a través de esa cueva. Siguiendo las palabras del artista, yo me imaginaba que estaba en ese lugar, porque es lo que ella promueve y lo que el audio promueve también, porque cuando ella no habla, escuchamos como sonidos de gotas cayendo, pequeños rumores de piedras que caen. Bueno, esa materialidad de una escena que se transforma es uno de los valores de este trabajo, que está a medio camino entre un trabajo documental cinematográfico y un trabajo netamente escénico. De hecho, a partir de ese trabajo, Edurne Rubio hizo una película que presentó en el Festival de Cine Documental de Madrid, que ganó el primer premio. Es decir, que es parte de una performance que luego se transforma en algo cinematográfico. 5 minutos después de que comienza la pieza, ella dice: todo lo que sé sobre esta cueva me lo ha contado mi padre. De hecho, yo estuve aquí en la tripa de mi madre. Ella nos da unas indicaciones muy curiosas para que las sigamos con la linterna, aunque ella está todo el tiempo, permanece en el espacio quieta, ¿vale? Y lo que vemos es oscuridad total. Y asume que el grupo somos un grupo de excursionistas y que la estamos siguiendo a través del espacio. Cuando ella apaga la linterna es cuando vemos la imagen en el fondo del teatro. Esta imagen que vemos en el fondo del teatro ocupa todo el fondo y tiene los contornos difuminados, de manera que no sabemos qué es fondo de teatro, qué es imagen. Y en esa imagen primera lo que aparece es oscuridad y unas figuras que caminan decididas como si supieran dónde van, y cuando pasan, y unas linternas pequeñitas, cuando pasan delante nuestro es cuando vemos toda la imagen de la cavidad de la cueva. Yo describo el comienzo de esta obra porque yo hablo de esta obra desde mi posición como espectadora.
La poética de Edurne Rubio se caracteriza por una austeridad de recursos y por un rechazo de la primacía de lo visible. En esta pieza se vincula el cuerpo, el territorio y la memoria, activando un dispositivo donde el artista lo que hace es poner el cuerpo, su cuerpo, en escena, mientras que lo que escuchamos y lo que vemos son las voces de un conjunto de personas que son unos espeleólogos, de un grupo de espeleología que se llama Edelweiss, que a finales de los años 60 descubrieron estas cuevas. Resulta que una de las personas de este grupo de espeleólogos es el padre del artista. Ahí empieza ya este vínculo que hemos hablado de todo lo que sé aquí me viene de que estaba en la tripa de mi madre. Bueno, el documental se organiza a partir de las entrevistas con los espeleólogos y sus testimonios están montados sobre imágenes en semipenumbra. Esta superposición de memorias y miradas parciales plantea un acceso al pasado como un proceso en construcción. Las memorias inacabadas que comparte esta pieza contienen el destello de lo que es inasible, la imposibilidad de comunicar la totalidad de una experiencia. Esta pieza se articula de esta manera como una polifonía descentrada donde los recuerdos se configuran como una colección de fragmentos de memorias de vida. Memorias que cuando se comparten en el espacio público de un teatro, lo que hacen es poner en tensión la construcción historiográfica hegemónica de la historia de la transición en España. La obra, como os decía, habla del año 1969, un año que coincide, el inicio de estas exploraciones coincide con el avance de la carrera espacial y, bueno, quien sea animado de este tema sabrá que fue el año de la llegada del ser humano a la Luna. En España, estos dos hechos, la llegada a la Luna y el descubrimiento de las cuevas de Ojo Guareña, tienen como paisaje de fondo los estertores del régimen franquista que imponía el control de los cuerpos y las subjetividades sometidas a la estrecha vigilancia que impedía la expresión de ideas y opiniones. Esta pieza juega con este paisaje de fondo y nos descubre el conmovedor despertar a la experiencia micropolítica de unos jóvenes espeleólogos, porque entonces eran espeleólogos, jóvenes, y ahora siguen siendo espeleólogos, pero 50 años después casi, que consiguieron generar en el interior de esas cuevas un espacio de confianza y diversidad donde podían expresar sus ideas políticas, un lugar donde opinaban al margen de la vigilancia y la censura, un lugar donde podían conversar, cantar, bromear e incluso imaginar el futuro. Este delicado trabajo que hace Edurne Rubio, combinando los testimonios de las personas que estuvieron allí como memorias con las imágenes en semipenumbra, como os decía, pone en tensión la construcción historiográfica que deja fuera todo lo que son las prácticas relegadas al ámbito privado de las relaciones interpersonales. La historia se cuenta en grandes titulares, pero no se cuenta en la manera en que las personas nos relacionamos, no se encuentra en la micropolítica de la intersubjetividad de las relaciones. Entonces, hay un testimonio de los protagonistas, pero no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto nos queda? Por si lo pongo... Vamos súper bien, súper bien de tiempo, así que tranquila, yo te aviso por interno. Vale, pues entonces os pongo os comparto un poquito el testimonio. Sí, a ver, compartir pantalla. A ver. In fact, they are still making the cave because of the speleology. ¿Os hace ilusión entrar? Por supuesto, ¿Cómo no nos va a hacer? Eso es poco. Más ilusión de lo que se puede imaginar. Eso es verdad. No ha tenido que insistir nada para que viniéramos, ¿no? No ha tenido que hacerlo dos ya no, si veces. puedes agrandar la pantalla y puedes ponerla pantalla completa. Bueno, y aquí estamos. El gusano no se ha muerto. Date cuenta que nos conocimos con algunos en el año 68. Nosotros ya nos conocíamos desde el año 50 y tantos, 58. Del siglo pasado. Tuyos. En el 58 nosotros nos conocíamos.
es una gran ilusión entrar en Ojo Bareña después de 30, 40 años. Pero entrar con el grupo que éramos, eso es una alegría doble, claro. La cueva nos ha unido. Date cuenta que llevamos 50 años juntos, ¿eh? Hay pocas cuadrillas que seguimos viendo todos los viernes, ¿eh? Algunos, Y eso que ha salimos sido los domingos. Gracias a la espeleología. Gracias a la astrología. Esto ha sido una cosa... nos ha unido. Yo casi hasta me hago de izquierdas. Este que es el más de derechas del grupo, fíjate lo que ha aguantado con nosotros. De todas formas éramos a veces un poco en eso. Aunque era un poco de derecha. Pero una de las cosas... Predominaba a la izquierda. ¿Verdad que sí? Una de las cosas que nos... Bueno, predominaba el escribimos izquierdismo una vez revolucionario. felicitamos a Castro. ¿A Fidel Castro? A Fidel Castro. Una Navidad. Lo has hecho tú. No, el grupo. Pues, Joli, estamos haciendo las felicitaciones de Navidad, que eran fotografías de esto y tal. ¿Y por qué no se lo mandamos a Castro una? Que sí, que no. Venga, presidente de la Revolución, no sé qué tal, Cuba. Y decíamos, esto no sale de España, ni para Dios. Pues salió porque él nos contestó. La verdad es que la policía nos tenía que tener bastante fichados. Bueno, con esta conversación Edurne también reproduce el tipo de relación que ellos tenían dentro de la cueva, pero también cómo estaba cruzada esa relación por un montón de situaciones en donde se jugaba la afectividad, se jugaba la amistad, se jugaba la posición política, se jugaba también el desconocimiento. Tengamos en cuenta que todos estos chavales vivían en una ciudad de provincias que no tenía acceso a ningún mundo exterior y por supuesto nada de lo que tenemos acceso ahora, que estaban bajo una dictadura franquista y que vivían en un colegio religioso en una ciudad súper de derechas. Entonces, esta idea de que generaron dentro de una cueva a través de una actividad que pone en riesgo principalmente el cuerpo, porque lo que busca la espeleología es intentar cartografiar un territorio a partir de una exploración física, aunque luego lo que se pone en valor no es la exploración física en sí, sino los resultados de esa exploración. En el documental de Durne lo que se pone en valor es precisamente esta dimensión de lo corporal en relación con un territorio y en relación con una práctica política. Entonces, yo he rescatado estos testimonios porque creo que Durne con ellos da valor a todas las prácticas subalternas que se activan en la periferia de las grandes ciudades, que se alejan de los espacios de visibilidad institucional, política y cultural, y dejan ver lo que Georges Perec llama de infraordinario, esa colección de cosas triviales y cotidianas que es parte determinante de nuestras vidas, pero a las que pocas veces prestamos atención. Perec dice esto sobre lo infraordinario: interrogar a lo habitual, pero si es justamente a lo que estamos habituados, no lo interrogamos, no nos interroga, no plantea problemas, vivimos sobre lo habitual sin pensar sobre ello, sin que vehicule ni preguntas ni respuestas, como si no fuera portador de información. Esto no es condicionamiento, esto es anestesia. Dormimos nuestra vida en un letargo sin sueños, pero ¿dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro cuerpo? ¿Dónde está nuestro espacio? ¿Cómo hablar de las cosas comunes? ¿Cómo acorralarlas? ¿Cómo hacerlas salir? ¿Cómo arrancarlas del caparazón en el que permanecen plegadas? ¿Cómo darles un sentido, un idioma? ¿Cómo hacer que hablen por fin de lo que existe, de lo que somos? Me parece que el concepto de extraordinario de Perec está totalmente en vínculo y en relación con la propuesta de Durne Rubio, que activa el teatro como un espacio público de relación y encuentro, que propone un tránsito entre afectos y recuerdos, entre cuerpos y voces, entre memorias e historias, entre tiempos y espacios, entre acontecimiento y experiencia. Light Years Away se puede leer como una práctica de memoria instituyente que ejerce tensión frente a construcciones totalizadoras de la historia porque abre un espacio de enunciación, donde los protagonistas de los hechos son quienes piensan e interpretan los acontecimientos del pasado. A una socióloga, Elizabeth Jennings, explica cómo los procesos de construcción de memoria son siempre abiertos y nunca acabados, puesto que el pasado cobra sentido en su enlace con el presente, en el acto de rememorar y olvidar. Esto ubica el sentido del pasado en el presente y en función de un futuro deseado. Yo atiendo a la potencia de los testimonios que articulan este documental a partir de la noción de historia oral que desarrolla Silvia Riguera Cusicanqui como un intento de poner en práctica las exigencias de recuperación histórica
planteando la oralidad como una práctica crítica para la articulación colectiva de la historia y para el restablecimiento de los vínculos intergeneracionales que conectan el pasado con el presente. Desde la perspectiva de Cusicanqui, las historias orales, más allá de su validez como fuente, ejercen resistencia frente a los modos en que se tejen los relatos hegemónicos de la historia. En este sentido, Walter Mignolo habla de las prácticas de historia oral como una aportación al pensamiento crítico social. Esta aportación de la oralidad se despliega en dos direcciones. Por un lado, levanta la cuestión de qué metodologías son válidas para las ciencias sociales, incluidas la nuestra, que también es una ciencia social, y por otro, abriendo un espacio de enunciación colectiva donde cuerpos, memorias y territorios se vinculan a partir de los relatos orales de los protagonistas de la historia. En Light Years Away se puede rastrear esta potencia de la oralidad y lo que es muy curioso es que construye un espacio imaginario, la cueva. El teatro es una cueva y la cueva es un dispositivo de memoria, pero lo que pasa en la cueva, que es lo que pasa en el documental, que es lo que nos están contando los testimonios, es real. Entonces hay un entrelazamiento entre la creación de un espacio imaginario y que en ese espacio imaginario se instala la realidad o lo real de las memorias. El nexo de unión que cruza esto imaginario y real, este nexo entre el teatro y la cueva y entre la cueva y la memoria, como os decía al principio, es el cuerpo del artista que durante toda la performance está en escena. La pieza sigue con recorriendo la cueva porque a la vez que se escuchan los testimonios, lo que vemos en el documental es como vamos entrando por la cueva. No vemos porque prácticamente no se ve nada, es casi todo total, casi oscuridad. Los cuerpos y las historias y las voces que aparecen en el documental, en la imagen, como el cuerpo y la voz de Edurne, encarnan el espacio de las cuevas. El vínculo entre cuerpo y territorio pasa, según yo lo veo, como señala el colectivo de geografía crítica feminista de Ecuador, por honrar la experiencia vivida y desde los cuerpos al mismo nivel que cualquier otra manera de crear conocimiento. Desde el encarnamiento de la territorialidad, el cuerpo crea territorialidad. Esta idea de generar territorialidad desde la experiencia corporal es una de las aportaciones feministas a la geografía crítica desde América Latina más potentes que hay en la actualidad. Este pensamiento feminista pone a girar la disciplina de la geografía en torno al eje cuerpo-territorio para integrar la dimensión corporal, afectiva y sensorial, la dimensión de la experiencia vivida como generadora de conocimiento. En este mismo sentido en que Rivera Cusicanqui reivindica la oralidad en el relato de la historia, la íntima relación entre el cuerpo y el territorio que señala este colectivo de geografía crítica feminista en Ecuador, una de las personas que lo lidera es Sofía Zaragozín, apunta a lo ilusorio de la neutralidad científica y a cómo desde las posiciones hegemónicas se naturaliza la exclusión de cuerpos y afectos de manera insistente y repetida. La idea de territorio que subyace a la espeleología, como os contaba antes, tiene que ver más con un modo de extraer datos, de conseguir un resultado, obviando totalmente el proceso, o sea, en un modo de investigación totalmente académico legitimado, donde el proceso no es lo importante son los resultados. En este caso, Edurne da valor a esos cuerpos que se arrastran por las cuevas, a los que apenas vemos, pero que sabemos que están ahí porque los escuchamos. Y pienso que este trabajo ejerce una resistencia a la noción de territorio como mero espacio a ser cartografiado y catalogado, al abordarlo desde una perspectiva más amplia donde se explora como espacio contenedor de construcciones materiales y simbólicas. La posición de la obra en relación al territorio como algo vivido se entronca con el pensamiento de la geografía crítica de finales de los años 70, en donde en el territorio, además de los usos, se reconoce el carácter de espacio construido desde donde se pueden rastrear las dinámicas de las tramas del poder en la sociedad.
Este pensamiento, bueno, sabéis que lo trajo Lefebvre en Francia, David Harvey, y también el geógrafo Claude Rothstein, que es francés, plantea la cuestión del poder desde el punto de vista de Foucault al señalar cómo en los territorios, en tanto que espacios producidos por la tensión entre los usos y las relaciones, el poder se ejerce de manera intencional, es decir, el poder se ejerce con el objetivo de dominar a otros. Pero, donde existe el poder, existen las maneras de resistirlo. Siguiendo esta noción de territorio, yo me he planteado que lo que vemos en la imagen son unos resplandores que son los de las linternas de los cascos de los espeleólogos, y he planteado que esas linternas de los cascos de los espeleólogos son las luciérnagas de las que habla Didi Huberman en La supervivencia de las luciérnagas. Esas luces intermitentes de resistencia frente a la totalización de los poderes homogeneizantes. Y esta oscuridad tensa y atemporal que está cobijando la amistad y los afectos, que está engarzando titubeos y afirmaciones rotundas, da lugar también a diálogos entrecortados, porque es muy interesante cómo en la oralidad toda la dimensión de certidumbre y de establecimiento de grandes verdades desaparece en este sentido, porque unos se cortan a otros, aunque está editado obviamente, pero se mantiene como esa respiración de la conversación, que se sabe por dónde empieza, pero no se sabe por dónde termina. En el cruce de los relatos, los tiempos y los afectos, como os decía, asimilo la intermitencia de las luces de los cascos de los espeleólogos con las luciérnagas de las que habla Didi Huberman cuando reflexiona sobre cómo reconocer y proteger espacios de resistencia frente al fascismo que estaba infiltrado en las costumbres de Italia a mediados de los 70. Qué curioso, justamente cuando se descubrieron las cuevas. Didi Huberman se resiste a pensar que la operación de captura de las subjetividades por parte del capitalismo que ya anticipaba Gadebord pudiera ser total y definitiva, y lo explica así. Una cosa es designar la máquina totalitaria y otra, otorgarle tan rápidamente una victoria definitiva y sin discusión. Es actuar como vencidos, es estar convencidos de que la máquina hace su trabajo sin descanso ni resistencia. Es no ver más que el todo. Y es, por lo tanto, no ver el espacio, aunque sea intersticial, intermitente, nómada, improbablemente situado, de las aberturas, de las posibilidades, de los resplandores, de los pese a todo. Laidias Ewey da cuenta del pasado desde una dimensión espacial, esta dimensión del teatro cueva, para apuntar como pese a todo, la curiosidad y el deseo por conocer se abrieron camino en la oscuridad para construir un futuro entre palabras, en un ejercicio de libertad al margen de los mecanismos de control social. La obra, como dispositivo de memoria, trae también al presente a los vencidos de la Guerra Civil Española. Ocurre al final del documental, sobre la pantalla en negro, cuando la madre de Edurne cuenta cómo en la cueva también se cantaban canciones del bando republicano, y entona los primeros versos de la canción Gallo Rojo, Gallo Negro, que siguen, los empieza a cantar la madre de Edurne y siguen en la voz del padre de Edurne. Y esa canción termina con un estribillo, dice: ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Y es que yo me emociono, porque cuando yo vi esa performance, lo que pasa es que tú estás escuchándoles a ellos cantar eso, y en el patio de butacas la gente empieza a cantar la canción. Obvio, está preparado, pero yo me acuerdo y me emociono porque ese es uno de los momentos en donde Edurne consigue instalar toda esa dimensión de tránsito entre el pasado y el presente, entre lo imaginario y lo real, y entonces tú ves que esa resistencia frente al avance del fascismo, que es algo que seguimos enfrentando ahora, está todavía viva y la gente está ahí cantando esa canción. Entonces es como, wow. Bueno, como el
El documental empieza contando y acaba cantando, pero para cerrar esta experiencia estética, si ya no era lo más, porque yo ya aquí estaba completamente rendida a sus pies, ella nos pide que demos un paso más. Entonces, si ella nos llega a dejar en la oscuridad de la cueva con este lamento del pasado, hubiéramos cruzado del pasado al presente, pero nuestros cuerpos no habrían cruzado por el espacio donde eso pasa. Y entonces la creadora, Edurne, que está en escena, nos dice que bueno, que ya se ha terminado la excursión y que salgamos con ella. Entonces, para salir con ella nos pide que nos levantemos y que crucemos el escenario. Y en ese momento, al pasar de la platea al escenario, vemos lo que no se suele ver, lo que no suelen ver los espectadores y las espectadoras, las tripas del teatro, las entrañas de la escena, las varas donde se cuelgan los focos, la pantalla donde se ha proyectado el documental, los cables, los remiendos de los edificios, todos los elementos que soportan lo imaginario, que se deshacen como la arena cuando los miras. Porque no hay nada más allá del tiempo que pasamos juntas en un teatro. Es que hace tanto tiempo que no vamos al teatro. Un territorio para ser habitado por las voces y los cuerpos, un espacio que se reterritorializa en cada presentación. La eficacia de los procedimientos estéticos de esta obra de Edurne Rubio abre un lugar de enunciación para las singularidades y las pequeñas historias. Estas historias, que son historias de cuerpos y de deseos, historias de almas y de dudas íntimas. Durante una hora, la fascinante historia de las cuevas de Ojo Guareña trae al presente de la escena una reflexión sobre la memoria en relación con el cuerpo y el territorio, un territorio concreto, el de las cuevas. Diana, sí, disculpa, no, que estás tú súper interesante, pero ya estamos en el tiempo, entonces si puedes cerrar. Sí, cerramos. Solo decir que recuperar la dimensión corporal, sensorial y afectiva es el valor más importante que me parece que trae esta pieza y que por eso por eso la propuse al Congreso, y creo que es un ejemplo muy, muy claro de cómo los procedimientos estéticos pueden también generar espacios de pensamiento político y cómo la lectura de los procedimientos estéticos se puede llevar al desarrollo de ideas políticas, que no sea solo la simple descripción de lo que pasa, sino qué pasa cuando pasa lo que pasa. Eso. Y termino. Gracias. Muchas gracias, Diana. Diana Delgado, muchas gracias. Muy interesante, muy emotivo. Y además porque nos pone en la mesa esta relación de memoria y de cuerpo desde lo interdisciplinario. Ahora vamos a seguir rápidamente con Diana Luque. Antes de eso les quería recordar a quienes están conectados que preparen sus preguntas, que las pueden ir pidiendo la mano aquí a través del chat, y para que al final de la exposición podamos reflexionar un poco. Entonces, Diana Luque es dramaturga, traductora y docente, estudia el doctorado en Filosofía Estética del Arte Contemporáneo en la Universidad de Zaragoza, miembro de los consejos de redacción de Primer Acto y Acotaciones, autora de Puto Barrio 2020, Duerme Vela, Kafkiana 2018, de Nueva Dramaturgia Contemporánea, El Niño Erizo, candidata al Premio Max 2019, Mejor Espectáculo Familiar, Fisuras del 2014, Tras la Puerta, con un Premio Internacional del Teatro Ricardo López Aranda en el 2011, entre otras obras. Ha traducido a Peter Brook, Marina Carr, Martin McDonagh, David Hare, entre otras personas. Ha sido finalista al Premio de Traducción en el 2012 por Estéticas de la Destrucción, el teatro irlandés en la era del Celtic Tiger. Ha sido coordinadora del máster y experta en creación teatral de la Universidad Carlos III de Madrid, y es docente en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, con un máster en creación teatral de la Universidad Carlos III de Madrid, máster en teatro y artes escénicas, en literatura inglesa y norteamericana, licenciada en dramaturgia
y Filología Inglesa. El título de su ponencia es Lo común, la experiencia pandémica al laboratorio escénico y artístico. Le doy la palabra. Gracias, Ximena. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo que fomentéis este espacio de encuentro y de intercambio y agradecer a quienes nos están escuchando. Mi ponencia se titula Lo común de la experiencia pandémica al laboratorio escénico y artístico, y las reflexiones que voy a compartir ahora con ustedes sustentan la investigación escénica, artística y teórica que estoy llevando a cabo y que desarrollaré como parte de mi tesis doctoral. Ahora mismo estoy trabajando a partir del concepto de lo común, al menos en dos acepciones: aquello que pertenece a la comunidad, es decir, los bienes comunes, y lo corriente o lo cotidiano, ya sean rutinas, acciones o pensamientos, que en este caso han sido redimensionados por la pandemia. El trabajo de investigación práctico se basa en una serie de laboratorios escénicos y artísticos, una investigación y creación grupal que va a aunar a artistas de diversas disciplinas y a personas que no tienen ningún vínculo con las artes, de distintas procedencias y también de distintas edades. Es un trabajo que se ha visto y que se ve a día de hoy algo retrasado precisamente por las circunstancias y las restricciones sanitarias, pero aún así me gustaría compartir con ustedes las cuestiones teóricas y vivenciales también, claro, que asientan esta investigación y que no dejan de ser una serie de interrogantes sobre la labor social de las artes escénicas que me parece oportuno abordar en la situación actual y, bueno, sobre las que quizás podamos debatir al final de esta ponencia. Algo que tenemos en común y que conocemos muy bien es esta pandemia COVID-19, que, bueno, no digo nada nuevo si digo que ha supuesto un punto de inflexión en todos los aspectos de la vida, desde la incertidumbre, la amenaza a la enfermedad y las restricciones sociales, por no hablar de la inestabilidad laboral o los miedos y las fobias que ya forman parte de nuestra cotidianidad. Algo que todos y todas tenemos en común, además, en España, es la experiencia de un confinamiento obligado durante 98 días, de marzo a junio del 2020, en el que se nos ha negado el espacio público y se han impuesto las relaciones virtuales como esta que estamos manteniendo. Todas y todos tuvimos que alterar nuestras rutinas y nuestros actos cotidianos, actos que a día de hoy todavía se ven alterados, y hacer del tiempo algo distinto. Para algunos y algunas fue una experiencia traumática y para otros fue una experiencia, la ocasión de estar con uno mismo y con la familia. Esto es interesante puesto que precisamente las vivencias de cada cual han sido muy distintas, ¿no? Y esto es clave para el trabajo que quiero desarrollar. Como decía, durante estos 98 días se produjeron numerosos cambios en las relaciones humanas y sociales. Bueno, aquí en pantalla podéis ver algunas de ellas. No voy a incidir sobre ellas por cuestión de tiempo, pero sí quiero llamar la atención sobre una serie de nuevas rutinas diarias y prácticas cotidianas que hemos llevado a cabo, tanto a título individual, como pueden ser cocinar o hacer deporte, hacer manualidades en el ámbito del hogar donde estábamos confinados, como el cambio en el tipo de relaciones de intimidad. Algunas de ellas han pasado a estar mediadas por pantallas, ¿no? Como es el hecho de cenar con amigos o tomar copas a través de una pantalla, cada cual en su casa, y también se han originado nuevas comunidades en los espacios inmediatos, como pueden ser las comunidades de vecinos, ¿no? De repente han cobrado mucha importancia todas esas relaciones que se establecían a través de las ventanas y de los balcones. En cuanto a las relaciones sociales, sobre todo en el ámbito laboral o en el ámbito docente, bueno, pues nos hemos visto a teletrabajar, nos hemos visto obligados a esa docencia telemática y bueno, no me voy a extender en las relaciones políticas y los cambios políticos que ha habido porque han sido muchos, quizás señalar, pues como decía, toda esa negación del uso del espacio público, ese confinamiento obligado, la suspensión de las actividades de carácter no esencial y sobre todo la tanatopolítica que parece imperar en este momento, que bueno,
el gobierno es quien decide quién puede, tiene opción o no tiene opción a vivir. Mi trabajo de investigación se basa en varios aspectos fundamentales. No voy a abordar todos ellos en mi ponencia por cuestiones de tiempo, pero sí voy a abordar algunos de los aspectos que son fundamentales para el trabajo que estoy llevando a cabo. La primera de las nociones que me gustaría abordar es la noción de comunidad, comunitas, que como indica el filósofo italiano Roberto Esposito, la raíz de la palabra munus, esa reciprocidad o mutualidad que indica, como él dice, el munus que la comunitas comparte no es una propiedad o pertenencia, no es una posesión, sino por el contrario, una deuda, una prenda, un don a dar, y es por ende lo que va a determinar, lo que está por convertirse, lo que virtualmente ya es una falta. Un deber que une a los sujetos de la comunidad en el sentido de te debo algo, pero no me debes algo, que hace que estos sujetos no sean enteramente dueños de sí mismos. Etimológicamente, lo que nos viene a decir Roberto Esposito es que comunitas lo que hace es designar un don y un deber, el de dar y darse. Por lo tanto, es una obligación, una capacidad y una responsabilidad para con los otros. Jean-Luc Nancy, el filósofo Jean-Luc Nancy, también comparte este concepto, esta noción de comunitas en su libro La comunidad desobrada en el sentido de que está aún por obrarse, de que es una comunidad que se hace haciendo, valga la redundancia o la paradoja. Él dice que somos en común, somos unos con otros. Es decir, que el ser no es un ente previo a la comunidad, sino que está en el límite, expuesto a su muerte, al otro y a su ser en común. Algunas de las cuestiones que suscita la comunidad en mi trabajo de investigación son cómo crear un sentimiento de pertenencia en una sociedad a la que se obliga y recomienda el aislamiento, o cómo generar un sentido de comunidad cuando el otro o la otra más próximos son una amenaza vírica. Otras de las nociones que abordo son la mediación y la mediatización. El mundo hoy se nos presenta de una manera plana, mediatizada, normativizada y cuantificada. Se ha producido una suerte de despersonalización de la pandemia. Si ustedes siguen las noticias, aquí en España al menos diariamente, las autonomías facilitan las cifras de incidencia acumulada, de número de muertes y de contagios. Se han convertido a día de hoy en unas cifras rutinarias, anónimas, a las que cada vez prestamos menos atención debido al desgaste propio de un año de pandemia. Y otro modo también en el que se produce la despersonalización es desestimar las condiciones familiares y personales extremas, como puede ser el hecho de tener que recurrir a ayudas benéficas, como meras consecuencias de una situación crítica generalizada que nos ha tocado vivir, ¿no? Esto que se suele decir de, bueno, los hay que están peor. Yo creo que reducir todo a cifras es una manera de silenciar la realidad, las historias y las vidas, de invisibilizar las contradicciones y de deshumanizarnos. Otro de los aspectos en los que estoy trabajando son las rutinas cotidianas. Tanto el pasado como la cotidianidad han quedado redimensionados por esta pandemia. Actos rutinarios que en el contexto de la pandemia hoy no podemos llevar a cabo. Diana ahora mismo echaba de menos el teatro. Y sobre todo aquellos actos rutinarios que no pudimos llevar a cabo durante el confinamiento han cobrado hoy un valor inestimable. Algunas de las cuestiones que me planteo en mi trabajo es qué nuevas rutinas desarrollamos durante el confinamiento y cuáles de ellas hemos incorporado en nuestra cotidianidad actual. ¿Qué rutinas y actos no pudimos realizar también durante el confinamiento? Y sobre todo si se puede hacer arte de lo cotidiano. En relación a estos aspectos están otros como son el ritual, el umbral y el rito. El ritual, la noción de ritual es un término polisémico que vamos a trabajar al menos en dos sentidos, como una acción repetitiva y rutinaria que establece un tiempo cíclico, y este tiempo cíclico lo que hace es posibilitar la repetición y la revisión de la realidad. Y también vamos a trabajarlo como una celebración colectiva que origina una transformación, es decir, como un rito de paso.
atendiendo a los estudios del etnógrafo Arnold van Gennep y del antropólogo Víctor Turner. En el rito de paso se lleva a cabo un cruce de umbral. En mi opinión, estamos precisamente en un umbral, estamos en un periodo liminal que lo que hace es resignificar las artes y la vida, entre lo que una vez fue la realidad, la vida corriente tal y como la conocíamos, y la realidad que sucederá a este periodo incierto. Yo creo que estamos en un limen, en un periodo que obliga a un cambio de paradigma en todos los aspectos, tanto social, político como escénico, porque no estamos ante un mero desorden, sino que necesitamos realmente reconstruir los cimientos de la realidad. No se trata de reconstruir, sino de crear algo nuevo. Y en relación al rito, no olvidemos también que el teatro es un rito que se lleva a cabo en comunidad. Otro de los aspectos fundamentales en los que estoy trabajando son la imaginación. La imaginación como una acción empoderadora. Creo que es necesario tener la capacidad de proyectarse hacia el futuro para poder construir sobre el pasado y el presente. Y además se lleva a cabo un proceso bioquímico. Para mí es muy curioso que el cerebro lleve a cabo este proceso bioquímico similar a la hora de recordar y a la hora de imaginar. De manera que no se puede recordar sin imaginar y no se puede imaginar sin recordar. En este concepto de imaginación está unido también a la creación de un imaginario colectivo. Me pregunto cómo se puede generar un imaginario colectivo distinto al creado por los medios de comunicación y las redes sociales. Y también qué otros signos podemos desarrollar, signos de la pandemia que no sean las máscaras, la distancia interpersonal, los EPIs, los aplausos desde los balcones, es decir, cómo podemos subjetivar o personalizar la pandemia utilizando signos que nos son propios a cada cual de nuestra vivencia personal durante la pandemia. La última de las nociones que voy a compartir hoy es la experiencia, que también es un término polisémico y ambiguo que vamos a abordar al menos desde tres acepciones, como suceso vivencial, como habilidad adquirida y como experimentación. Lo que nosotros vamos a hacer en la investigación práctica va a ser proponer, compartir, jugar, probar, equivocarnos, ponernos en relación unos con otros, arriesgar, que es algo que no podemos hacer normalmente en un proceso normal de ensayos, estar unos con otros, hacer, pensar, sentir. Y entre las preguntas, ¿no?, a las que trataremos de dar respuesta es cómo poner en común y transformar las experiencias individuales de confinamiento y aislamiento en acciones y dispositivos escénicos que sean trabajados en común. Y cómo podemos compartirlos posteriormente con espectadores que sean espectadores activos, que sean participantes. Las inquietudes que fundamentan mi investigación es que yo creo que surge la necesidad ahora mismo de atender a aquello que la distorsión de la cotidianidad, esta nueva normalidad y que la manipulación mediática impiden ver, en tanto que nos hemos acostumbrado a ellas. Y también que surge la necesidad de repensarnos como comunidad, de cuestionar, de cuestionarnos, de imaginarnos juntos, de reconstruir el imaginario colectivo y proyectarnos hacia un futuro y también hacia un pasado que ha quedado redimensionado por la pandemia. Creo que existe la necesidad de concebir la actividad artística como una práctica en lugar de una producción y de asumir la dimensión social y procesual de la creación artística. También creo que es necesario restituir la complejidad de la experiencia pandémica. Ya he avanzado algunos de los interrogantes, pero bueno, no está de más incidir en ellos. ¿Pueden las artes escénicas hacer experiencia de la realidad del momento, dar forma al desconcierto de esta comunidad desmembrada y reconectada virtualmente, pasar por los sentidos y por la imaginación una situación insólita a la que racionalmente somos incapaces de dar sentido? ¿Qué espacio, tiempo y modo de relacionarnos pueden ofrecer las artes escénicas a nuestra sociedad para devolver su estatus de comunitas? ¿Cómo construir nuevos modos de relacionarnos y de pensarnos juntos, de ocupar físicamente el espacio o utilizar la palabra? ¿Cómo construir un sentido de pertenencia? ¿Cómo fundar un imaginario colectivo distinto de la imagen mediatizada de la pandemia que se proyecta en los medios y en las redes sociales? Y sobre todo, cómo devolver a las artes su estatus verdaderamente político y social. Yo parto de la convicción de que las artes, en general, las artes,
Son un espacio de libertad creativa, de crítica y de resistencia a lo normatizado y a lo normativizado. Creo que pueden problematizar una realidad que se nos presenta como incuestionable y exponer la complejidad del mundo, sus conflictos, sus contradicciones y sus fracasos. La humanidad es, de hecho, el gran tema del teatro y de las artes. Lo que voy a hacer, en resumen, es crear un dispositivo de memoria, lo que implica una subjetivación y una puesta en valor de los relatos y de las experiencias personales, de los afectos, de las relaciones con el espacio y el tiempo, una puesta en valor del cuerpo en contra de ese relato hegemónico que se nos presenta desde el gobierno o desde los medios. Bueno, hay una reflexión de José Antonio Sánchez que a mí me suscita mucho interés y que comparto con ustedes. Él habla sobre un proyecto de la compañía Living Dance Studio que se llama Memory, y bueno, tomo sus palabras para que nos haga pensar a todos. Y él dice: volver la vista atrás es una metáfora, pues no miramos realmente el pasado, sino que más bien lo reimaginamos. Al reimaginarlo, los recuerdos sensibles se asocian a las experiencias afectivas y a la memoria misma del cuerpo. En la memoria, cuerpo e imagen se interpenetran de un modo difícilmente imaginable en la experiencia cotidiana. Y nos advierte: pero recordar exige también dejar de mirar la realidad actual para concentrar el esfuerzo de la imaginación en el pasado. Es decir, recordar exige cerrar los ojos, volverse sobre su propio cuerpo, buscar en el interior del mismo las experiencias de aquel tiempo pasado enterradas en la memoria de los músculos, de los gestos, de las posiciones, de las sensaciones. Bueno, ante este reto me estoy enfrentando yo. Creo que voy justa de tiempo, con lo cual no voy a abordar cómo va a ser el trabajo de investigación práctico, pero bueno, quizás ahora en el turno de preguntas tengamos tiempo de hablar sobre ello, si hay tiempo. Muchas gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Diana, por tu exposición y sobre todo por asumir este riesgo de hablar de algo tan contingente como la pandemia, un tema delicado, y se agradece también este tipo de investigaciones. Ahora vamos a abrir la palabra a preguntas, reflexiones, comentarios, que yo creo lo más interesante de un congreso, ¿no? Así que abro la palabra a quienes están aquí conectados, conectadas. Y si no, pues yo puedo partir, voy a partir yo haciendo una pregunta, más bien una reflexión y un disparador para que comenten también. Me llama la atención sobre todo que las tres hablan de algo súper contingente y que aborda lo interdisciplinario, lo multidisciplinario. Y me gustaría que profundizaran un poco más en esta relación de lo híbrido y el territorio. Si pueden contarnos un poco más cada una en cuanto a la relación con la lucha social y de qué manera lo híbrido aparece presente en estas exposiciones, en estas investigaciones. Diana o Zoila. Para generar disparadores. Sí, también me han parecido muy interesantes las ponencias y sobre todo como lo que dices como cómo el cuerpo genera territorialidad, como en el caso de la escena que hablaba Diana Delgado, y como lo que está tratando de buscar como en las prácticas Diana Luque, que no te digo. Entonces, claro, al tratar de conocer el propio contexto, inevitablemente se va a llevar a una hibridización, y sobre todo como lo que quería apuntar en mi ponencia era como no sé si ponerlo, encasillarlo en un despertar corporal, pero sí más concientización, como con la pandemia uno también se dio más cuenta como, el cuidado del cuerpo, el encierro del cuerpo, la disposición de un cuerpo,
En el caso, como les mencionaba yo, de cómo el cuerpo se activa para expresarse, manifestarse, tomar conciencia del poder que tiene para activar contra el Estado, contra las prácticas que no le parecen. Y también en el caso de Diana me parece cómo el cuerpo también genera o se va a una memoria interior, o cómo va cuestionándose el cuerpo a partir de un referente pasado. Entonces es inevitable que, o sea, me parece que en la actualidad hace falta también como, no sé, generar una ciencia corporal, no sé si decirlo así, porque como me ha pasado, hay tantos conceptos corporales dando vuelta en tantas disciplinas, hasta en la espeleología, ahora que la busqué así rápido, como lo que decía Diana, es como en la forma de hacerla tampoco hay una reflexión corporal. Entonces, como hay que agarrarse de toda esta hibridización de conceptos para poder empezar a poder generar un poco un marco teórico o generar de acuerdo a las investigaciones propias de cada una. Entonces, por ahí me parece que estamos en un proceso de hibridización interesante. Eso. No sé si quiere comentar algo, alguna de la Diana Delgado o Diana Luque, con respecto a lo que comentaba Zoila. Cámara. Hola. Sí, yo estaba pensando, es que justo mientras lo estaba buscando, estaba pensando en un texto que es una compilación de textos que hacen Victoria Pérez Royo y Diego Agulló, que se llama Componer el plural. Y en este, que es una colección de ahí, de Barcelona, del Mercat, y hay un artículo de Susan Leigh Foster que se llama Coreografías de la protesta, que me ha llevado, cuando tú estabas hablando, Zoila, directamente a tu tema. En este artículo, Susan Leigh Foster enseña en California y es una de las personas que más ha investigado sobre corporalidad, en ese sentido en que tú has hablado de ser consciente de tener un cuerpo y cómo desde las prácticas coreográficas y dancísticas esa conciencia se puede enfocar hacia esos modos de protesta. Y entonces en este artículo ella lo que cuenta es cómo los grupos activistas norteamericanos en el momento de que Rosa Parks decidió no levantarse del autobús, ¿no? En todo este momento de reivindicación activista de los derechos de la población negra, ellos tenían todo un repertorio de acciones para evitar que la gestualidad de sus cuerpos se pudiera interpretar como una agresión al orden público. Que si os fijáis es lo mismo que, bueno, que en este sentido se conecta con toda esa gestualidad de la que tú has hablado, del ojo, de los ojos que nos miran, de las estatuas que caen, pero también se conecta con esa corporalidad que trae el no puedo respirar de Floyd antes de morir y cómo esa necesidad del cuerpo de estar en primer plano, creo. O sea, que hay una dimensión política de los cuerpos juntos y de quiénes tienen derechos a qué y cómo, que se puede rastrear muy bien desde las prácticas escénicas, yo creo, o por lo menos por eso estudio esto, si no haría otra cosa. O sea que yo sí que creo que hay una potencia desde la práctica escénica para abordar esta cuestión de las corporalidades, también de corporalidades disidentes. O sea, hay muchísimos lugares desde donde se podría pensar. También hay, me imagino que lo sabéis, hay un blog muy, muy interesante del Instituto Hemisférico que arrancaron con motivo de la pandemia y hay un texto justamente en relación a esto de no puedo respirar, ¿no? Y
la situación pandémica y todas las protestas recientes, por enganchar un poco con la violencia colonial que también está en el trabajo de Zoila. Como veis, me despliego muy rápido, así que no me deis alas. No, súper bien, súper interesante. Además, compartí referencias. Sí. Diana, si quieres comentar algo. Sí, a mí me gustaría comentar respecto a las nociones que mis compañeras han traído respecto al cuerpo y a la cuestión que tú nos lanzabas, Ximena, sobre la hibridación. Respecto al cuerpo, sí, es que yo creo, hace poco escuchaba una conferencia del filósofo y escritor Santiago Albarrico que decía que precisamente esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto ha sido el cuerpo, porque hasta ahora, desde nuestra visión europea y centralizadora, parecía que aquellos que tenían cuerpos eran justamente los inmigrantes, sobre todo aquellos que intentan cruzar fronteras, los ancianos, los enfermos. Y que de repente esta pandemia ha puesto de manifiesto el hecho de que tenemos un cuerpo que puede ser vulnerable y vulnerado por esa pandemia. Y pensando un poco a raíz de mi investigación, también se ha puesto de manifiesto que hay una diferencia entre personas cuerpos y personas pantalla, ¿no? Durante el confinamiento ha habido personas que tenían la necesidad de desplazarse físicamente, de tener un cuerpo para poder realizar su trabajo. Casualmente, eran los trabajos que normalmente son servicios bastante denostados, ¿no? Como puede ser recogida de basuras, reposición de supermercados, limpieza. Y luego estábamos las personas pantallas, que hiciéramos lo que hiciéramos era algo que podíamos hacer desde casa a través de un ordenador, ¿no? O solventar a través del teléfono. Bueno, creo que es algo que da que pensar, en mi caso es algo que va a dar, creo, mucho trabajo para investigar artísticamente. Y por otro lado, recogiendo ese guante que nos lanzaba Ximena en torno a la hibridación, yo creo que sí, sobre todo en esta época en la que precisamente lo que se tiende es a homogeneizar todo, precisamente trabajar con lo complejo, con la hibridez, con aquello que nos lleve a conectar aquello que generalmente está desconectado, es precisamente lo que genera riqueza. Yo creo que la realidad es muy compleja y todo lo que abordemos con complejidad siempre va a ser un plus, ¿no? Siempre va a ser, nunca es posible, siempre tenemos que reducir la realidad para poder hablar de ella, para poder generar un relato o poder compartir algo sobre ella. Pero yo creo que cuanto más complejo sea ese relato o esa creación que hagamos, pues más estaremos atendiendo a las particularidades de esa realidad. Sí, yo quería comentar en relación a esto que dice Diana de Santiago Albarrico, que desarrolla un poco esa diferencia entre la corporalidad y la carne, ¿no? Y habla de que es la carne, o sea, son esos cuerpos carne que son los migrantes, las personas viejas, los niños, todos estos cuerpos que se hacen visibles de repente, se entroncan además, en la situación de la pandemia, se entroncan además con toda la cuestión de los cuidados, que ha sido central en el pensamiento feminista y sigue siendo central en el pensamiento feminista. Y creo que no solo habla de la vulnerabilidad, sino que habla de la necesidad de interdependencia, que es, o sea, vamos, no de la necesidad, sino de que somos seres interdependientes, que nos hemos autoconcebido como autónomos en una ficción política que empieza con la época colonial, y entonces nos hemos constituido sujetos de derechos y nos hemos autodotado de derechos en parte también para poder ser esclavizar y tener poder sobre los demás. Entonces, como que uno de los modos de deconstrucción de esa ficción de la autonomía y la libertad fundante del capitalismo como modo de relación y sistema económico, tiene que ver precisamente con poner la atención en esos cuerpos y en esos cuidados y colocar la vida en el centro, que es de lo que están hablando ahora mismo los ecofeminismos, o sea, desde bueno, la teoría decolonial, las prácticas decoloniales. O sea, como tirar esa línea, que no se nos olvide que las cosas están conectadas, que no llegan de la nada, ¿no?
Sí, súper. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿De los participantes aquí? Sí. ¿Alicia o Ana? Ana, vamos. Parece que quiere Alicia. Sí, yo igual es mejor primero Alicia. Yo es que iba a Vale. invitar a Diana a contarnos la parte práctica, a Diana Luque, a contarnos como la aplicación práctica de todas esas preguntas de su proyecto. Entonces, quizá hagamos que Alicia pregunte y si da tiempo a esto. Y si no, Diana, pues ya me lo contará a mí en alguna ocasión, seguro. Venga, pues gracias, gracias a las tres porque ha sido todo súper interesante. Así pensamos, ¿no? Nosotras, el cuerpo. Alicia. Bueno, nada, yo quería hacer una reflexión y a ver así si da tiempo, porque ya a mí también me interesa lo que ha preguntado Ana, preguntarle a Diana. No, y hoy es que de repente me ha hecho también esto reflexionar sobre cómo fue la pandemia en una escuela de arte dramático, porque precisamente ayer yo enseñaba algunos ejercicios que habíamos hecho en por Zoom. O sea, nosotros, que por cierto es la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza o la Escuela Municipal de Teatro, que a lo mejor la conocéis, que veo que tenéis vinculación con la universidad, y nos pilló ahí de sorpresa y de sopetón, y a mí me tocaba hacer el taller de final de carrera, que se truncó entre comillas, pero seguimos todo el proceso durante el confinamiento, trabajando con Zoom, con los cuerpos en esos cuadrados, y ha sido, la verdad, una experiencia como extrañísima. El grupo se agarró un montón, nos dijimos, venga, vamos a seguir. No sabíamos ni si íbamos a poder estrenar, si no. Bueno, al final del proceso nos dijo el ayuntamiento que no daba el presupuesto que se solía dar, pero qué curioso, pues hicimos como una actividad final donde hicimos como microcápsulas a través de las pantallitas con los alumnos cada uno en su cuarto presentando un poco ese texto que, por cierto, qué casualidad, era sobre memoria histórica. Y entonces invitamos, por una parte, a la gente de Memoria Histórica de Aragón, a Emilio Silva, que es el presidente de Memoria Histórica a nivel estatal, y a gente, bueno, pues como la compañía Micón, que ha trabajado mucho y trabajamos sobre textos de la Hilary Ripoll, y que fíjate, pues a raíz de eso, que fue muy bonito, porque además hablábamos de cómo el teatro trata estos temas a través del cuerpo. Bueno, pues esto es lo que nos dio la oportunidad totalmente extra institucional de que la Asociación de Memoria Histórica de Aragón nos invitase a una serie de actividades, y entonces pudimos poner en 3 dimensiones todo aquello que habíamos ensayado por pantalla. Entonces ha sido todo como una experiencia también yo todavía estoy diciendo, aquí hay tema para investigar. O sea, cómo trabajando así, luego en el mes de septiembre tuvimos unos pocos días para ponerlo en 3 dimensiones, cuerpos que habían sido pantallas en 3 dimensiones, y fue muy bonito porque hizo todo así, porque tenían tantas ganas de estar tocándose, y además era un tema muy, muy potente, tocándose, haciendo cosas que, bueno, no sé, me ha tocado mucho esto de cuerpo pantalla, cuerpo presente, y encima que trabajamos sobre un tema político. Entonces, bueno, es muy, muy impresionante todo esto. De todas formas, yo tengo que decir que a mí el tema de las pantallas lo rechazábamos un montón al principio, y a ver, no es lo ideal, pero también a mí me ha abierto o nos ha abierto la posibilidad de seguir trabajando a través de un medio. Mira cómo se ha hecho el Mutis. Esto ha permitido que se hagan cosas que a lo mejor de otra forma no se hubieran hecho, ¿no? Entonces, bueno, también tiene una parte positiva de abrirnos una vía de seguir comunicándonos, como decíais, ¿no? Esta necesidad de comunidad que somos. Nada más.
Sí, a mí me gustaría comentar, a raíz del comentario de Alicia, yo sí padecí el tener que estar, coordinaba un máster y tuve que ingeniármelas para poder salvar las sesiones prácticas de la mejor manera posible. Pero sí que se ha dado una circunstancia, es verdad, he hablado con mucha gente que me comenta, sí, yo no he tenido otra más que ensayar a través de Zoom o de Meet o plataformas similares. Se ha puesto de moda, ahora mismo es una moda, pero yo creo que puede ser algo más, el hecho de estas interacciones teatrales, que no lo son pseudoteatrales, virtuales. Yo creo que efectivamente aquí hay algo sobre lo que tenemos que seguir investigando, porque yo creo que no se puede hacer teatro a través de la pantalla, se hace otra cosa. Y esa otra cosa tiene que tener en cuenta esta herramienta no como una mera pantalla que transmite. No estamos tampoco en el cine, estamos en otro ámbito en el que podemos interactuar. Entonces, en el momento en el que empecemos a utilizar estas pantallas, todas las posibilidades que me dan, la posibilidad de estar yo aquí y tener a Diana ahora mismo, no sé si está en Zaragoza, y poder en Madrid también, pero estamos cada cual en un sitio y poder interactuar, o tener a Ana, no sé si ahora mismo estará en Valencia o estará en México, y poder interactuar, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene un valor y se han hecho, hay muchas propuestas, sé que Teatro de la Abadía sigue con ellas, Teatro de la Abadía en Madrid sigue con ellas, pero yo creo que todavía no se han investigado, no se ha considerado la plataforma como una herramienta a tener en cuenta en el proceso de creación, no como un mero dispositivo donde yo transmito, sino como una herramienta más, como un actor más que me condiciona mi proceso de trabajo y también la manera en que yo lo transmito. Yo creo que van a salir creaciones ingeniosas una vez que aprendamos a utilizar la herramienta con todas sus posibilidades. Bueno, yo en relación a esto quería contar una iniciativa que partió de un grupo de artistas brasileños de convocar un concurso de dramaturgia breve que se llamó Escenas del Confinamiento. Recibieron, bueno, más de 300 obras de América Latina y de España, y había un comité de unas 15 personas que elegían textos. A partir de esa elección de los textos que se han editado online, un grupo de personas se plantearon si esos textos se podían llevar a escena dentro del confinamiento a través de plataformas Zoom. Y entonces hay una iniciativa que hizo André Carreira, que es un director de teatro brasileño, a partir de un texto de Beatriz Catani, que es una dramaturga argentina, y lo montó con actrices en diferentes lugares, con actrices en Chile, en Brasil, en Argentina, en 3 países. Y entonces el texto que había escrito Catani para ese concurso, que resultó uno de los 10 textos que seleccionaron para editar, se puso en escena a través de un trabajo directamente en Zoom, montando en Zoom. Y ese trabajo se presentó en el Festival Internacional de Teatro de Cádiz en esta edición. Y después del trabajo hubo una conversación súper interesante en donde también había investigadoras de artes escénicas como Ana Archa, también que es chilena, las propias actrices y bueno, los curadores del festival, que hablaban justamente de cuáles son las posibilidades para explorar la potencia de una herramienta desde el cuerpo e incluso desde una creación colectiva a partir de la idea de levantar en escena, en una escena inexistente, porque es una escena virtual de Zoom, un texto. Y ese trabajo se puede ver online, o sea, está colgado en la web del festival. Quiere decir que ya hay cosas moviéndose, y luego está el famosísimo caso que todas conocéis de Lola Arias, que con el proyecto de My Documents, que ella comparte la pantalla empezó compartiendo la pantalla de su ordenador
con amigos, luego esos amigos resultaron ser artistas, luego esos artistas pues está Ravi Mouré, bueno, entonces hice una serie invitada por un teatro, cada artista compartía sus documentos, cómo compartir sus modos y sus procesos de trabajo, y ese mismo proyecto lo ha llevado a la Fundación Onassis para trabajar con estudiantes en proyectos de investigación. Es decir, que hay una escena muy vibrante en relación a la virtualidad. Lo que pasa que, bueno, igual de vibrante, igual de esclava, porque mi cuerpo, pues que no puede estar sentado en una silla tanto tiempo, pues claro. Es verdad lo que dices, Diana. Lamentablemente vamos a tener que cerrar la sesión. Si quieren nos podemos quedar internamente conversando y tenemos los contactos, pero vamos a cerrar porque estamos en el tiempo y se viene además una plenaria súper interesante que también tiene relación con esta mesa, que es con Iliana Diegues. Así que invitamos a todos a conectarse a las 6 en punto para seguir estas reflexiones. Muchas gracias a todos los que están aquí, los que están conectadas y sobre todo a las investigadoras. Un aplauso, si quieren eso, desactiven su micrófono, un aplauso para que quede más. Bueno, gracias a la organización y a todas las personas asistentes, que esto es un currazo hacerlo y nadie lo ve, así que muchas gracias por todo ese trabajo y por toda esa dedicación. Nos vemos. Gracias por su espacio-tiempo. Y cuando nos veamos en vivo lo celebraremos. Eso. Hasta pronto. Chao.